Hola, Hola, yo soy Lina yo soy Cruz. Yo soy Raquel. y nosotros somos el equipo de la Biblioteca Pública de Providence, PPL, por las siglas en inglés, que tenemos el privilegio de dictar las clases de computadores en el área central de Providence. Es la zona de equidad en salud y hacemos estas clases con el patrocinio de One Neighborhood Builders. Alguien me preguntó que si estas clases valían la pena. Entonces yo le dije, claro que sí, porque combatimos el rezago tecnológico. Así se lo dije. Y dijo, oh, es verdad. Sí, porque muchas personas de 50 años, de 40 años que han llegado aquí al país no han tenido la oportunidad de tomar clases de computación o no han tenido esa oportunidad de estar en una clase que ahorita la librería, las organizaciones están ofreciendo. Entonces ellos, ahora que ya están grandes, que ya se jubilaron muchos, o que ya están un poquito, ya crecieron a los hijos, ya los hijos son independientes, entonces ya es tiempo de ellos. Así me lo dijo un señor, es tiempo para que yo me tome mis clases, aprenda cosas nuevas y eso es la verdad. Ser parte de ese avance, pues nos sentimos orgullosos, ¿verdad, Cruzita? Ya. Tuvimos la experiencia de una señora que llegó a la clase y ya no sabía llenar una encuesta. Entonces, cada vez que iba a cierta agencia del Estado o del gobierno, le tenían que llenar la encuesta. Entonces, ella me lo platicó, me dijo, cuando yo regresé y ya había tomado una clase con ustedes, la persona que la atendía le dijo, le voy a llenar. Y ella dijo, no, 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 yo la voy a llenar. Porque yo estoy tomando clases de computadora, ya sé llenar una encuesta, entonces ella se sintió orgullosa de ella misma y nosotros nos sentimos. Resulta que ahora por nuestra seguridad es mejor conectarnos desde la casa. Necesito llenar una aplicación, pues entonces tengo que saber cómo me meto a internet, cómo me conecto, cómo muevo el mouse de aquí para allá. Cosas como esa. Ahora que estamos encerraditos en nuestras casas, con esto del coronavirus, perdemos contacto con el mundo exterior, pues qué mejor meternos a internet y mirar las noticias, qué está pasando, tener la oportunidad de navegar todos los sitios que ha creado la gobernación, que tiene el Estado, para encontrar información, qué es lo que está pasando en el COVID, si me necesito hacer un test o incluso actividades saludables que yo puedo hacer o si tengo hijos que están en edad escolar, ayudarlos a ellos con eso. A mí me gustaría escuchar un Claro. poquito de la experiencia de Cruz, que no solo tiene un niño que está en la escuela, pero tiene también una hija que está asistiendo al Community College. Bueno, sí, el- tengo dos niños que mi niño ahora asiste 3 días presencial y 3 días en casa. Entonces, a veces es un poquito complicado para ellos no asistir a las clases en persona, porque, no sé, es como que les baja un poquito su nivel de aprendizaje. No es como estar en contacto directo con los maestros. Eh, entonces sí, a veces les ha afectado un poquito, pero ahí va. Y mi niña es bien aplicada, entonces con ella no tengo problema. Y bueno, ojalá que puedan regresar pronto ya a la escuela y continuar normal sus clases. Y qué mejor que como padres nosotros le podamos decir a los hijos, oye, estás teniendo problemas para completar este proyecto, pero resulta que yo te puedo ayudar porque en mi clase de computadores yo sé cómo manejar Google y eso es precisamente el programa que estás utilizando en este momento en la escuela, ¿verdad? Incluso mi niña ya estaba, o sea, ella tiene práctica con Google,
pero ella tomó el programa anterior porque ella quería como reforzar su español, porque la clase que nosotros estamos dando es en español. Entonces ella quería como reforzar más su aprendizaje en el español y es muy bueno. O sea, a ella Oh, le sí. gustó la clase. Ujú, Mira, me gusta eso. Entonces, aquí vamos. La misma clase que dictamos en julio ujú. a adolescentes, porque son muchachos de 16 a 22, fue la misma clase que dictamos en noviembre, no, perdón, en septiembre, ¿verdad? Porque eso nos tomó no, de agosto a noviembre, sí, con las personas de la tercera edad, los adultos mayores, y luego esta clase también la dictamos para estudiantes universitarios, también en el área central de Providence. Entonces, cuando yo digo la misma clase, me refiero al tema de Google, pero obviamente utilizar estas aplicaciones, dependiendo de mi edad, del nivel de educación en donde estoy, de cuáles son mis necesidades, eso hace que nosotros dictemos las clases. Bueno, solo les hago la invitación para que se unan a nuestro grupo y van a ver que van a aprender mucho. No importa su nivel de conocimiento en la computadora, es solo para que vengan y conozcan todo lo que nosotros estamos haciendo. Para Que que, nosotros nos encargamos, nosotros los guiamos. Ya lo que pongo siempre es, aquí va a estar mi información, mi número de teléfono, mi correo electrónico, en calidad de la coordinadora del programa, porque yo puedo ayudar a las personas y guiarlas, bueno, qué es lo que necesitas y cómo te podemos conectar. Y nosotras somos parte del equipo de trabajo de las clases que dictamos para Google, o sea que de verdad esperamos poder conectarnos con ustedes muy pronto y que se unan a nuestras